¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto saludarlos y es un gusto saber que hoy vamos a estar conversando con un actor muy especial. Un actor que representa las posibilidades o todas las posibilidades de la actuación. Pero antes de entrevistarlo, yo quiero que usted me diga, la verdad no ha sido testigo de que la televisión, concretamente la telenovela, ha dado un giro de 180 grados. Lo que vemos en la pantalla chica, como se dice, es lo que vivimos todos, es lo que encontramos en la calle, es lo que leemos en los periódicos. Los personajes son cada vez más personas. De tal manera es el efecto de realidad, de contacto directo con esos personajes, que yo no dudaría que esta noche ustedes pensaran que tengo aquí como invitado a Camilo, el personaje de Todo por Amor, o uno de los personajes centrales de Todo por Amor, y no a quien le da vida, Roberto Sosa. Cuando dije que él representa para mí, por lo menos, todas las posibilidades de la actuación, es que lo he visto en teatro, lo he visto en televisión, desde luego lo he visto en el cine, y siempre me sorprende esa mezcla de naturalidad, de trabajo histriónico y, bueno, desde luego de entrega a la profesión. Gracias por estar aquí, Roberto. Cristina, al contrario, para mí es realmente un honor estar aquí en tu programa, que yo veo. Me encanta que lo veas. No sé si desde la cárcel lo estás viendo. No aún. Es que lo estamos viendo en la telenovela, por supuesto, una telenovela muy interesante de la que vamos a hablar, Todo por Amor. Él representa el personaje de Camilo. Yo creo que Camilo y Marlene deberían escribir la nueva crónica de los pobres amantes. Pues curiosamente, de hecho, estamos con planes precisamente de sacar a estos personajes de la telenovela ahora que finalice y continuar con la historia de estos dos personajes que viven en el submundo, que están como desplazados de la sociedad, y contar la historia de ellos a través de una serie que sería muy interesante por el contexto a través del cual se desarrollan, ¿no? Se tocarían como puntos muy, muy interesantes a través de Evidentemente, estos personajes tienen un soporte dramático a través de los demás personajes y las otras historias que giran en derredor de ellos. Ya nos habituamos a verlos en ese contexto. ¿Qué pasaría si los sacamos y los dejamos solos? ¿Se vale, Roberto? Yo creo que sí, porque finalmente, bueno, los personajes hablan de su mundo interior, de lo que les sucede por dentro, de sus necesidades como seres humanos, y en esa medida pues se expanden hacia todo su entorno y a todo lo que les sucede alrededor. Entonces yo creo que lo interesante ha sido que nos hemos concentrado en el alma de estos personajes, y a partir de ahí hablamos de lo que les sucede cotidianamente, pero sí hablar de sus necesidades fundamentales como seres humanos, de sus soledades, de sus carencias, de sus deseos, de sus anhelos, de sus sueños y de sus capacidades para amar al mismo tiempo, ¿no? Estos personajes padecen muchos de los males que hacen sufrir a las parejas de hoy. Inclusive las separan, las condenan a la soledad, las hunden en un subsuelo permanente, en un submundo permanente. Esos personajes, sin embargo, se salvan a través del amor. Yo no sé si al crearlos, al vivirlo, mejor dicho, tu personaje, estás intentando representar a todo un sector de la sociedad que se encuentra enfrentado a una serie de cambios y una serie de presiones que lo dejan precisamente solo. Absolutamente. De hecho, uno de mis primeros cuestionamientos cuando se me planteó interpretar este personaje de Camilo fue el darle vida a un villano. Siempre actoralmente es muy divertido, pero socialmente ¿se vale justificar la situación de un personaje que roba, que delinque, que hace mal a otros? Me lo cuestioné. Sin embargo, dije, no se trata de justificarlo como personaje que hace fechorías o que roba o que lastima a terceros, sino de hablar del por qué hay personajes que llegan a estos extremos, a estas situaciones, en qué condiciones morales pueden estar para de repente encontrarse en situaciones tan límites al grado de lastimar a otros, ¿no? Entonces, más que justificarlos, un poco la intención ha sido tratar de verlos desde adentro, ¿no? Para tratar de entender por qué nuestra sociedad hemos creado personajes de estas características. Bueno, yo conozco tu personaje a través de lo que veo en la televisión, desde luego, y yo más que verlo como un villano, lo veo como un antihéroe.
Sí, bueno, de alguna manera yo le denomino villano porque siempre estamos como muy expuestos a ponerles clichés, a ponerles títulos a los personajes. Y lo interesante precisamente ha sido el mostrar las muchas facetas que tiene todo ser humano. De repente yo siento que hay más maldad en aquel que no le permite el paso al peatón en la calle, que aquel que por amor está tratando de encontrar los medios económicos para poder sacar a su pareja adelante, ¿no? Entonces, probablemente es un antihéroe porque muchas veces se encuentra con que es víctima de su circunstancia y su propio destino en constante lucha, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues es esta parte humana de las personas, de tratar de por todos los medios, pues tener a su gente, a la gente que quiere bien, ¿no? Tenerla a gusto. El personaje de Camilo, desde luego, es un pretexto para acercarnos a Roberto Sosa, un actor que no solamente tiene evidentemente una vocación, sino parecería un destino. Su historia personal lo lleva ineluctablemente a la actuación. No sé si es así. Absolutamente. Yo vengo de una familia que se dedica a este medio. Mis padres, mi madre, mi padre desde pequeño me llevan a sus ensayos. Mi madre cantaba zarzuela cuando yo era muy pequeño. De hecho, hay una anécdota que cuando yo comenzaba a hablar, ella vocalizaba en casa y una de mis primeras frases fue: si cantas no te quiero, chavías. Hablaba yo mucho con la chica, entonces le decía que si cantaba no la quería, lo cual para mi madre debe haber sido muy violento. Pero sí, mis padres me llevaban a sus llamados, a sus ensayos, a sus clases de danza, de teatro. Entonces de alguna manera pues nací o crecí en este contexto, amén de que mi padre siempre me facilitó toda la bibliografía porque tiene pues material maravilloso de lectura que siempre lo tuve accesible en casa, ¿no? Entonces, pues sí, no me veo dedicándome a otra cosa, ¿no? ¿Nunca hubo ni siquiera la más leve inquietud, la más leve duda? No, nunca. Es decir, ha habido la inquietud y la duda en cuanto a la preparación y en cuanto a la necesidad de aprender de otras materias para aplicarlo a esta, pero en cuanto a mi necesidad de expresarme a través de esta profesión, ha sido siempre segura. Hay una tal seguridad en tu trabajo como actor que uno siente que no estás actuando, y eso es lo bonito. Me parece que tu trabajo se parece al de algún muy buen escritor que da la sensación al entregarnos un cuento o un poema de que le salió a la primera, de que no hay trabajo literario, que no hay trabajo de escritorio, que está dicho como lo diríamos todos. Y sin embargo, bueno, sabemos que detrás de eso hay un ejercicio y una disciplina tremendas. Esa naturalidad, Roberto, me interesa mucho. Un maestro en la escuela, en el Conservatorio de Arte Dramático en París, donde realicé estudios, me dijo, casi empezando el curso, me dijo, jouer, que es como le dicen actuar en francés, actuar es de alguna manera el intentar representar lo más vehementemente una situación imaginaria. Se me quedó muy presente porque creo que es muy cercano a lo que debe ser. Tratar de representar lo más vehementemente una situación que es imaginaria, es ficción, no deja de ser ficción. Sí, pero si acentúas mucho, si eres demasiado vehemente en un momento determinado, le quitas las posibilidades de que parezca real. Lo que pasa es que yo creo que hay que encontrar también un equilibrio con la intuición, cosa que yo he intentado cuidar o preservar mucho en mi trabajo, esa vocecita que me indica los caminos a llevar en mis personajes en la primera lectura del texto, sea en teatro, sea para cine, sea para televisión. Procuro hacerle mucho caso porque es esa primera voz que me da la indicación o la luz del camino a seguir, amén de ya después aplicarle la técnica y las cosas que haya uno ido aprendiendo. Pero la intuición siento que es como la llave fundamental para tener una convicción absoluta en lo que está uno diciendo, ¿no? Y al mismo tiempo poder transmitir emociones, pensamientos, imágenes, ideas al espectador, ¿no? Mi intuición me dice que hay muchísimas personas que quieren acercarse a Roberto Sosa. Hoy lo pueden hacer gracias a que aquí tenemos telefonistas dispuestas a recibir sus llamadas, sus opiniones, sus puntos de vista, pues sus reflexiones en torno al trabajo de un actor que se desplaza con absoluta naturalidad como dueño de todos los escenarios, el gran escenario teatral, el pequeño, aparentemente pequeño escenario de la televisión. Hay algo curioso. Hasta hace muy poquito tiempo, Roberto, a ti te consta, eres muy joven, pero seguramente lo habrás oído, las personas negaban, a no ser que fuesen amas de casa, lo digo subrayado, que veían la telenovela. Pero ahora ha ocurrido algo muy importante, los hombres ven telenovelas.
Sí, es un fenómeno maravilloso que yo encuentro que es sensacional, porque la telenovela incluso dentro de los actores se veía de pronto como un género menor, que no había que hacer telenovela porque yo soy de extracción teatral. Yo creo que no, yo creo que todo lo contrario. Teniendo el alcance tan masivo y la influencia tan fuerte que tiene dentro del espectador, habría que aprovechar para hablar de un sinfín de cosas que nos interesan a todos como sociedad, y el hecho de que mucha gente, como bien dices, que no era asiduo a la telenovela, muchos señores de repente me dicen, yo no veía telenovelas, pero ahora estos trabajos que están haciendo me interesan muchísimo. Yo creo que es algo que hay que escuchar con mucha atención, porque habla de que estamos como actores interpretando personajes que se están acercando al espectador, que es finalmente la intención, ¿no? Algunas veces conversando con mujeres que me hacen favor de darme sus testimonios, y les pregunto qué ven cuando están trabajando en casa en la tarde, me dicen telenovelas, porque se nos olvida que estamos planchando, que estamos lavando, entonces nos imaginamos que somos el personaje. Pero ha ocurrido algo. En la televisión ya no aparecen las princesas y los príncipes, aparecen personas exactamente como todos nosotros, de carne y hueso, con sus errores, con sus defectos, con sus aciertos, con su búsqueda incansable. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué va a pasar con el público? Yo creo que es el público mismo quien lo pide, quien pide verse reflejado a sí mismo a través de los personajes y de las historias que tienen tan a la mano en casa, porque siento que al reflejarte en los personajes cuestionas tu realidad, te cuestionas a ti mismo, y en esa medida puedes transformarla. ¿Este cambio qué tanto tiene que ver con el que se ha operado en los medios de comunicación? Hasta hace muy poco tiempo, bueno, la radio eran radionovelas y complacencias musicales, y ahora es, bueno, eso, pero también y sobre todo la noticia, y más que la noticia, el testimonio directo de las personas que se quieren oír y se quieren ver y quieren apropiarse de los amplificadores de su voz. Yo creo que es, por supuesto, producto de lo mismo, y es necesario que todos tengamos acceso a un micrófono, a hacernos escuchar, porque todos tenemos muchas cosas que decir. Entonces, por eso en ese sentido yo como actor intento realmente acercarme a las necesidades de la gente que tengo cerca para ver cuáles son las necesidades de expresar qué, porque todos tenemos muchas cosas que decir y tenemos que expresarlas de algún modo, y la televisión siento que tiene la obligación de acercarse y precisamente de abrir esos espacios para que todos seamos escuchados, ¿no? Un actor trabaja sobre un texto. Está, digamos, siempre al pie o a la sombra de las palabras escritas por otros. Pero uno de los aspectos interesantes de la telenovela que aludíamos, Todo por Amor, es que se nota la improvisación. Hay de repente frases que tú dices, esto no está en un guión. Nadie lo pudo haber escrito porque son expresiones del habla coloquial, cotidiana, muy vivas. ¿Hasta dónde te permite tu personaje y hasta dónde te permites tú como actor improvisar? Es un punto muy interesante, porque efectivamente mantenemos una línea que está escrita, ¿no? Es un esqueleto que nos entregan de una situación que tenemos que desarrollar, y nos permitimos a nosotros mismos explayarnos y hablar como nosotros diríamos las cosas, es decir, bajando el lenguaje a un tono mucho más cercano a como lo manejamos en la calle. Y yo trato de permitírmelo con responsabilidad, en la medida en que de lo que esté hablando realmente haya un punto en común con la historia que se está contando y con las necesidades del espectador, que me cuestionan en la calle qué les gustaría escuchar, de qué les gustaría que se trataran temas dentro de la telenovela. Y entonces yo me doy ese espacio para improvisar en la medida en que pues conoces a tu personaje, en la medida en que estás mirando a los ojos al compañero para saber que estás ahí conectado y hablando de lo mismo, y en la medida en que hay que tener conciencia de que es una gran responsabilidad el tener una voz en una pantalla de televisión. Por lo tanto hay que hablar de las cosas con responsabilidad, ¿no? No abusar de la malformación del lenguaje es algo que tenemos también como muy consciente, porque es muy fácil irnos con esta cotidianidad del lenguaje, podemos irnos al albur, a la grosería, a debilitar el lenguaje siendo tan rico como es el español, ¿no? Otro fenómeno que estamos viendo en esta serie, en esta telenovela, es precisamente el uso
muy oportuno, por cierto, de las palabras altisonantes, como se dice. Ya no hay puntos suspensivos. Es una televisión sin puntos suspensivos. Es una televisión sin acartonamiento, sin demasiado maquillaje, que nos lleva demasiado a la vida real. Yo te pregunto, ¿no llegará el día, Roberto, en que alguien diga, por favor, vuelvan a escribir la historia de Romeo y Julieta, pero con final feliz? Y si es necesario, se haría, se vuelve a escribir y se vuelve a contar. Yo creo que todo lenguaje va determinado por su época y por sus necesidades de expresión. Entonces, el lenguaje shakespeariano fue maravilloso y seguimos leyéndolo y seguimos extasiándonos con él y con esa poesía y con esa musicalidad. Pero también el lenguaje actual tiene una musicalidad y unos cánones de expresión maravillosos, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay que acercarse a ellos. El actor se manifiesta a través de todo su cuerpo. Y una cosa muy importante en tu personaje, en Camilo, es el pelo. Lo vemos que de pronto se lo pinta demasiado, como que está levantando las antenas hacia el mundo y está mandando un mensaje. De pronto se vuelve opaco y de pronto en medio de esa opacidad dice un piropo que yo creo que todas las mujeres hubiéramos querido escuchar. Le dice a Marlene, me encantas porque tienes cara de gomita. ¿A quién se le ocurrió ese piropo tan divino? ¿O tienes boquita de gomita? Algo así encantador. Pues yo creo que si los personajes hablan con toda su facha, todos nos expresamos a través de cómo nos paramos, cómo caminamos, cómo nos vestimos, cómo nos peinamos, los que pueden peinarse, claro. ¿Verdad? Aludí al pelo porque después quiero que expliquemos algo, no crean que lo he pasado por alto. Entonces, vaya, yo creo que todo es lenguaje, todo es expresión. Si de pronto te toca interpretar una escena en la que no tienes texto, donde no hablas, pues tu simple presencia, tu mirada, tus cabellos tienen que decir algo, tienen que ser un vehículo de expresión, siento yo, ¿no? Yo creo que todos están sintiendo la presencia de un actor muy joven. No quiero enfatizarlo demasiado porque parecería que es lo único que da motivo para la admiración que sentimos por todos. Es más, fíjate, Roberto, me pasa algo curioso contigo. No pienso en tu juventud, nunca se me ocurre que eres un hombre joven. Te veo con un hombre que ha vivido todas las cosas habidas y por haber. Y es que en cine, en televisión y en teatro siempre has... siempre les has dado vida a personajes sumamente ásperos, sumamente difíciles. Parecería que están luchando siempre por salir de las tinieblas hacia la luz. Pues sí, han sido personajes muy diversos, con una necesidad de vida y con una serie de complicaciones maravillosas. Yo agradezco a la vida a los personajes que me han llegado y tengo la teoría de que uno como actor pues no es sino un traje que los personajes llegan a ponerse y a través de él se expresan. Y yo lo que hago es prestarles mi voz, mis experiencias, mis vivencias y tratar de profundizar en ellas para que los personajes hablen por sí mismos, ¿no? Los personajes de Roberto Sosa hablan a través de su talento y ustedes están hablando a través de nuestros teléfonos y le están diciendo cosas realmente encantadoras a quien se merece el elogio y la atención, sobre todo la atención. Creo que es lo que tenemos que darle a quien se esfuerza en un trabajo tan delicado, tan difícil, tan comprometido como el del actor. No sé si tengo un momentito para pasar al aire algunas de las llamadas que nos han hecho, por ejemplo, Natalia Silva. Quiero felicitar al actor Roberto Sosa, yo sigo su trayectoria desde que estuvo en programas educativos, pues aquí en Canal 11. Aquí en Canal 11 empezó con Niñas y Niñas, qué bonito, ¿no? Sí. Elizabeth Arroyo, felicito ampliamente al señor Roberto Sosa por sus excelentes actuaciones. Gracias. Cristina Moreno Montiel, le quiero mandar un saludo muy especial a Roberto Sosa, ya que ha puesto muy alto el nombre de su familia desde sus actuaciones en programas como Mi Colonia, La Esperanza, donde hacía el personaje del Bachichas. Sí. Bueno, has tenido toda clase de sobrenombres, Roberto, pero hay un nombre que te mereces, actor. Desde luego, por todos los lados que te queramos ver. Consuelo Ramírez, felicita a Roberto Sosa, es el mejor actor de México. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que es muy importante lo que te están diciendo, pero no sé, yo creo que Roberto Sosa es actor, el mejor actor en el momento en que está viviendo un personaje, sea cual sea el espacio, el escenario donde se encuentra y sea cual sea el público que lo está viendo. Hoy lo está viendo un grupo de personas que lo admiran, que lo aprecian y que han seguido su trayectoria a lo largo de mucho tiempo. Qué maravilla sentir que vuelves a tu principio, a Canal 11. Es nuestra casa. Tenemos anunciantes.
Este candelabro de 7 luces viene de Michoacán y me parece una pieza muy adecuada para darle la bienvenida una vez más a Roberto Sosa. Le comentaba yo que el autor, el artesano creador de esta pieza incomparable, tiene un nombre realmente divino. Si lo hubiéramos querido inventar, no habríamos podido. Fíjese cómo se llama: Bulmaro Alejos Madrigal. Qué bonito nombre, ¿no? Bueno, y para ilustrar también este programa tenemos tren de imagen. Vamos a ver Lolo y Lola. En las dos películas tú hiciste un papel, bueno, que te ganó prestigio absoluto, pero además en Lola tuviste oportunidad de trabajar con una directora muy brillante como María Novaro. ¿Nos cuentas un poco de tu experiencia? Claro que sí, fue una experiencia maravillosa, para la cual tuve que audicionar. Había varios prospectos, había varias personas que estábamos haciendo audición para ese personaje. Mira, ahí estás. Aquí estamos viendo Lolo, sí, que fue dirigido por Francisco Atié, que también fue un proyecto para mí muy importante porque, bueno, hubo todo un trabajo previo. Es una película inspirada en Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Es un trabajo para el cual nos estuvimos preparando mucho, haciendo todo un trabajo previo de mesa, de escritorio, muy interesante. Es de pronto muy difícil encontrarte con un director que se sienta a trabajar contigo como actor para crear un personaje, darle vida desde lo más profundo de sus necesidades, de sus sentimientos. Acá estás en Lola, ¿no? Aquí estamos en Lola, sí. Y la experiencia con María fue también maravillosa porque es una mujer realmente muy sensible, muy aguda. Siempre tenía como las frases, las palabras indicadas para detonarte como actor lo que quería ver en ti, en las distintas escenas. Y la película, la historia, a mí me parece bellísima, ¿no? La historia de la mujer sola con su hija, con todas las vicisitudes que le representa una gran ciudad para poder salir adelante en ella, ¿no? Son cintas que el público ha visto, que no olvida, y desde luego creo que en este momento están haciendo un balance de la trayectoria artística de quien es hoy nuestro invitado. Un invitado al que yo quiero preguntarle muchas cosas, entre otras, ¿qué es para un hombre que nació para la actuación, que fue educado por actores, que es pareja de una actriz, que vive eternamente rodeado de ese ambiente, el hecho de ser dirigido, por ejemplo, por quienes son actores también? Yo pensaba, ¿qué ocurre cuando trabajas con alguien que es actor, que te dirige de pronto? ¿No chocan los puntos de vista, no chocan las maneras de interpretar el personaje? No, yo creo que hay discusión, pero yo creo que yo como actor procuro siempre con mi director, con mis actores, encontrar los puntos de conciliación, los puntos en los que podemos estar de acuerdo y a partir de ahí construir los personajes. Yo en ese sentido me considero un actor sumamente dócil en la medida en que escucho a mi director, qué es lo que quiere de mí para su personaje y bueno, intento dárselo en la medida de mis posibilidades. Y cuando hay diferencias, choques, yo procuro no verlas porque realmente no existen en la medida en que puedes moldearte a las distintas necesidades, ¿no? Te lo pregunté por una razón. Una persona que tiene la trayectoria y la experiencia que posees, una persona que está ya tan segura de lo que está haciendo, a lo mejor en un momento dado dice, yo sé lo que hago en el escenario, yo sé cómo interpreto a mi personaje y debe respetarse la forma en que le doy vida. No, absolutamente, todo lo contrario. De hecho, yo como actor soy sumamente inseguro y me encanta que mi director me lleve de la mano, me indique los caminos por los cuales ir, porque uno es el menos objetivo para darte cuenta si lo que estás haciendo es lo correcto o no. Le haces caso a tu intuición, le haces caso a tu experiencia, pero no significa que lo sepas todo en absoluto. Para mí estar en un set siempre es la primera vez que piso un set. Estar frente a una cámara es siempre un sinónimo de estar nervioso. Subirme a un escenario a dar una función, aunque lleves 300 funciones de la misma obra, representa siempre una experiencia nueva, una oportunidad nueva de aprender cosas, experiencias, de escarbar en tu mundo interior, en tus emociones. No, yo todo lo contrario. Me encanta que me dirijan, me encanta que me digan por dónde. Y si no estoy de acuerdo, no es porque esté peleado con la idea que me están proponiendo, sino porque a lo mejor encuentro que otra es más factible y lo que hago es tratar de conciliar las dos. Pero me encanta ser dirigido porque estoy en absolutas vías de crecimiento y de aprender, ¿no?
Tu trabajo en televisión es impecable, el trabajo en teatro es reconocido, el trabajo en cine desde luego te ha ganado el respeto del público, de los mejores directores, de los mejores actores y desde luego el entusiasmo de quienes han visto esas cintas. Entras en competencia con esas tres dimensiones de tus capacidades. Pues en competencia no, en rigor y en autoexigencia. De repente llego a mi casa después de una jornada de trabajo, después de un llamado y me doy cuenta que todo lo que hice en ese día no lo hice como hubiese yo querido que fuera. Me doy cuenta que me quedé muy por debajo de las posibilidades que podría haber desarrollado. Me doy cuenta que siempre lo puedes hacer muchísimo mejor y eso es lo que de pronto entra en conflicto conmigo y con lo que me peleo, con el decir, ¿por qué no me concentré lo necesario? ¿Por qué no le busqué más por otro rumbo para estar más contento, más a gusto, ¿no? El hecho de haber vivido prácticamente siempre actuando en los escenarios, en contacto con pues, la actuación también, ¿te ha robado tiempo para vivir la vida de todos los días? No, en absoluto, porque vaya, lo más importante para mí es la vida de todos los días, es a partir de ahí, de donde salgo a mi trabajo y a encontrarme con los distintos personajes y con los distintos trabajos. Yo mi vida la vivo maravillosamente, tengo una familia bendita, realmente bella, y hago mis cosas, es decir, cocino y me voy al cine y hago una vida maravillosa desde pequeñito, desde niño que trabajaba, jugaba yo con mis amigos en la calle, vaya, no me ha robado nada, sino todo lo contrario, ha alimentado a mi carrera. Un actor tan constante y de tan larga trayectoria, y a pesar de que, insisto, eres un hombre muy joven, ¿no convierte todos los espacios donde está en un set? No. Involuntariamente, quiero decir. Vaya, yo creo que todos somos personajes, es decir, todos representamos, ¿no? De alguna manera nos representamos a nosotros mismos, pero no, yo siempre he tenido muy claro que los personajes los dejo en el set, los dejo en el camerino y quienes me conocen saben cómo soy yo y ese soy yo en la vida, ¿no? Roberto, tú los dejas a ellos, pero yo te pregunto, ¿ellos te dejan a ti? Forman parte de mí. Sería difícil que me dejaran porque finalmente eso es lo que soy, ¿no? Es decir, todos los personajes que he interpretado pues han sido como pequeños tabiques que han ido construyendo o cimentando la casa que soy ahora, ¿no? Entonces no me pueden dejar porque forman parte de mí, pero no puedo interpretar un personaje en la vida constantemente porque sería, creo, muy agotador, sería muy cansado. Vivo con las emociones, que eso es con las que trabajo y vivo con mi cuerpo, es decir, de alguna manera mis instrumentos de trabajo pues soy yo mismo, pero sí tengo muy claro que la ficción es la ficción y es mi trabajo, pues, y mi vida es difícil como separarlo efectivamente porque... Imposible. Porque pues es parte de lo mismo todo. Es como, ¿no? Alguien que pregunta cuántas horas del día eres periodista y cuántas horas del día. No, es pues que eres ya, completo, es como una especie de destino, ya. Tienes el ojo de tal manera viciado que estás mirando y estás oyendo en función de tu trabajo periodístico. ¿Pasa lo mismo con el actor, Roberto? Pues bueno, el trabajo del actor se fundamenta muchísimo en la observación, efectivamente. Entonces, pues yo en mi vida cotidiana constantemente procuro observar los pequeños detalles. Yo hace mucho hago un ejercicio siempre antes de acostarme. Es una intimidad, pero la contaré, por supuesto, es un placer. Que es acostarme y antes de dormirme, antes de realmente depositarme en los brazos de Morfeo, es hacer todo un recuento hacia atrás de lo que sucedió en el día. Y es maravilloso porque cada vez se detalla mucho más y se profundiza en los pequeñísimos, grandes detalles de la vida. Antes era, hoy me levanté, desayuné, me lavé los dientes, me fui a la escuela, tuve examen de matemáticas, y así como a gajos grandes los acontecimientos del día. Y ahora cada vez es más el aroma que respiré después de desayunar, o la sensación del clima, o esa persona iba caminando con un gesto parsimonioso. Los detalles se van como agudizando más
Y así generalmente procuro dormirme. Es una especie como de meditación de lo que sucedió en mi día y que va encaminada a la observación de todo lo que me acontece. Lo que dices es más que un ejercicio, es una teoría acerca de la actuación. Porque finalmente algún día te tocará interpretar un personaje como el señor que viste saliendo del banco con su corbata, con gesto de a lo mejor cansancio, a lo mejor enojado porque no le cambiaron su cheque. Vas creando historias de todos los personajes que te vas encontrando en la vida, ¿no? Perdón que te interrumpa. Ahorita que hablabas del señor que sale del banco con su corbata y enojado porque no le cambiaron su cheque o porque le pidieron demasiadas identificaciones, aunque no sea un ladrón, los ladrones son otros de esos. Nadie les pide identificaciones. ¿Podrías representar ese personaje? No te imagino. Bueno, yo ¿Lo has intentado? Como actor debo estar capacitado para interpretar, por supuesto, cualquier personaje porque pues parte de un ser humano y yo lo soy. Entonces yo por supuesto que podría interpretarlo tratando en la medida, por supuesto, de entender cuál es su situación, cuáles son sus preocupaciones, sus distracciones, sus necesidades, todo lo que rodea a un ser humano en la medida en que yo realmente pueda entenderlo. Y adherirlo a mí, en esa medida lo puedo interpretar, ¿no? Queremos adherir, la palabra que acaba de ser nuestro invitado a esta conversación, las palabras de usted, los puntos de vista de usted que nos acompaña y que sabe que como todos los viernes estamos aquí en Canal 11 conversando en vivo y en directo en esta ocasión con un hombre que pues enfrenta su profesión de actor con una absoluta naturalidad. Quizá ahí está la explicación de su excelente trabajo en todos los escenarios. Roberto, te dice Georgina Tapia, quiero felicitar a Roberto Sosa por su actuación en la novela, a pesar de que lo odie por el secuestro, a pesar de que lo odie o que lo odie por el secuestro, es un excelente actor. Le mando muchos saludos. Bueno, qué bueno que hablan del secuestro. Yo le comentaba que es una escena muy bien lograda, muy bien dirigida. Después vimos al personaje, a Camilo, no quiero insistir mucho con él, pero sí tengo que explicar de alguna manera por qué Roberto Sosa hoy tiene la cabeza totalmente rapada. Sí, porque efectivamente hicimos una fechoría y intentamos robar un dinero como personajes para internar en una clínica de rehabilitación a la mujer de la cual está enamorado Camilo, y resulta que este robo se viene abajo, los agarran y pues sí, me raparon porque fui a dar al cerezo. Nos fuimos recluidos a prisión, Sergio y Camilo. Y qué interesante el comentario que hace Georgina, porque efectivamente hace un momento comentaba precisamente que una señora el otro día en una esquina se me acercó, una señora ya mayor, se me acercó, se me queda mirando y con unos ojos con intenso odio me dice: si no te hubiese visto en otros trabajos, te agarraba a bolsazos, qué mal me caes en esta telenovela. Fue muy fuerte, pero al mismo tiempo fue un halago maravilloso al trabajo interpretado en este personaje, porque, como decía hace un momento, no es justificar a estos personajes, pero sí es terrible que un joven, por tratar de obtener 150,000 pesos o lo que quería obtener en esta situación, agarre a 11, 12 rehenes y los amenace incluso de muerte y los prive de su libertad involuntariamente. Es terrible. Sin embargo, sin intentar justificarlo, es tratar de entender qué lo orilla a este personaje a esta situación. Es que lo interesante de este tipo de obras o de telenovelas en este caso es que no nos vuelven a decir que el mundo es claro u oscuro. Realmente es muy difícil separar las situaciones. En el caso de tu personaje lo está haciendo por amor. Y está haciendo algo terrible, pero está tratando de salvar a una mujer que vive en un infierno espantoso. Entonces hay una razón, hay una justificación. Y ese hombre que es tan amoroso, que la cuida con una delicadeza y con una ternura extraordinaria, es capaz de amagar a una persona con una pistola, asustar a un niño, todo por amor. Claro. ¿Tú alguna vez has pensado que se hace todo por amor? Yo creo que en la vida tiene que hacerse todo por amor. Yo creo que la única llave que tenemos los seres humanos para realmente ser absolutamente libres es el amor. En un mundo que parecería que está marcado por el signo terrible de la violencia, uno a veces se pregunta, ¿hay espacio para el amor? ¿Hay tiempo para el amor? Ojalá que algún día, digamos, en un mundo en el cual vivimos única y exclusivamente en el amor, pueda haber espacio para la violencia. ¿Podríamos vivir únicamente en el amor? No, yo creo que los seres humanos necesitamos de esas polaridades y necesitamos de esas contradicciones, y las tenemos absolutamente inmersas en nosotros, ¿no? ¿Las vives con tus personajes? ¿Te peleas con tus personajes? Sí, absolutamente. Yo creo que para encontrar una emoción o para encontrar una razón de por qué se comporta de tal o cual forma, tengo que estar en constante contradicción con ellos. ¿Te ha derrotado tu personaje alguna vez?
Me ha derrotado, sí, me ha vencido en términos emocionales, porque me ha descubierto o me ha abierto llagas dentro de mi ser, dentro de mi persona, que yo no sabía que existían dentro de mí y que han sido abiertas a través de los personajes, y me he visto absolutamente indefenso ante ellos, ¿no? Tú les has dado vida, ellos te han dado vida a ti. Sí, absolutamente. Yo creo que es recíproco, es un retroalimento constante y es un constante fluir de energía y de emociones y de muchas cosas lo que se sucede en un actor con sus personajes, ¿no? Hablas de emociones y en 2 ocasiones has aludido a la intuición. ¿Qué hace a un actor? La intuición, la preparación. Alguien decía, un actor entre menos inteligente, mejor. No, yo no creo. De repente es terrible que sí se le asocie al actor con la no educación. De repente, pues si no vas a la escuela, pues entonces puedes ser actor. Yo creo que no, yo creo que hay que tenerle un absoluto respeto a la profesión porque se requiere de una preparación absoluta. En todos terrenos, trabajar tu cuerpo, trabajar tu voz, que son tus instrumentos primarios de trabajo, pero al mismo tiempo tus emociones, tu psique, evidentemente, la lectura, el aprender de todos los oficios. Nunca sabes si vas a interpretar un alfarero, un mecánico, un bombero, un doctor, un químico. Tienes que saber por lo menos las fórmulas, tienes que saber algo de todos los oficios que puedes interpretar. Ahora que te veía yo darnos esta explicación, sentí un ritmo en tu voz y en tu cuerpo y empezaste a moverte de tal manera como si estuvieras haciendo un número de malabarismo. Y no me extrañaría que lo hicieras porque después de todo estudiaste circo y estudiaste actuación y estudiaste música. Esto en Europa. Me encanta la idea de que hayas estudiado circo. Yo creo que eso te ayuda muchísimo, le da a tu trabajo, no sé, un matiz tan especial. Es como una luz que te acompaña y que tiene que ver con la luz del circo, con el espíritu del circo. No sé si estoy equivocada. No, en absoluto. De hecho, por ejemplo, ahora estamos haciendo un trabajo para teatro en donde estamos haciendo toda una investigación sobre textos de Samuel Beckett, autor irlandés de principios de siglo, vinculado con el teatro del absurdo. Y estamos haciendo toda una investigación bibliográfica a partir de este autor, haciendo todo un laboratorio corporal a través de técnica de clown, de payaso. ¿Qué obra van a poner? Es un texto que se llamará Galería de Moribundos, con una serie de constantes en los personajes de Beckett. No es una obra concreta de Beckett. ¿Aparecen todos los personajes? Lo que estamos haciendo precisamente es un laboratorio muy interesante porque estamos leyendo y encontrando las constantes que sí hay en todos los personajes de las distintas obras de Beckett. La desgracia, la inmovilidad. Pero al mismo tiempo, a través del clown, a través de lo irónico de la vida y riéndonos de nuestra propia desgracia, perdón, de nuestra propia incapacidad de ir más allá que de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces estamos haciendo todo un laboratorio de pantomima, de trabajo de máscaras, de la comedia del arte, ¿no? Y del trabajo del clown. Por ejemplo, Buster Keaton, Chaplin hacen todo un trabajo con su cuerpo, hablando de situaciones desgarradoras y terribles del ser humano, de su condición, y te ríes de ellos, y te ríes de su ironía y de su maravilloso dominio de su cuerpo, y es lo que, bueno, humildemente estamos tratando de sacar a través de un autor tan maravilloso y tan complejo y tan vasto como Samuel Beckett. Parecería que uno lea Beckett o se acerca a él y no hay más allá. Lo que pasa es que la tesis que plantea Beckett es precisamente no hay más allá. ¿Por qué no quedarnos quietos absolutamente si lo que se mueve es el derredor, ¿no? Es un personaje fascinante. Ya quiero verte en ese trabajo. Yo creo que todos lo deseamos y, por supuesto, también deseamos que nos sigan llamando. Tenemos telefonistas, tenemos muchos números. Ya están en la pantalla, han estado varias veces porque queremos que Roberto Sosa, que ha vuelto a casa, porque aquí empezó en Canal 11, qué gusto de verdad, se sienta muy acompañado por quienes lo hemos seguido a lo largo de una trayectoria realmente brillante, que nos ha permitido aprender muchas cosas acerca de otros personajes, de otras personas, de otros seres humanos, pero sobre todo nos has enseñado muchas cosas de nosotros mismos. Yo te aseguro que hay expresiones, frases, actitudes que encontramos en tu trabajo y que reconocemos como nuestras, y yo creo que eso es realmente muy bonito, y lo digo para hombres y para mujeres. Caray, pues. No digas nada, mejor escucha 2 llamaditas y nos vamos a un corte. Ana María Mondragón, felicito a Roberto Sosa, es un excelente actor, además de tener una madurez actoral y personal impresionante. Carlos Elú Ginori, Roberto Sosa, le felicito como profesionista y como ser humano. Bueno, yo quiero decir que esta sonrisa se la debo a él. Es un gran doctor, es un gran dentista que
se los recomiendo. Pues hay que decirlo, ¿no? Sí, gracias a él puedo sonreír tan tranquilamente. Bueno, aprovechemos para mandarle un saludo a alguien que ha llenado de arte la ciudad y que es también un excelente dentista, que es el doctor Isaac Marri. Él ha convertido los grandes avenidas de la ciudad en lugares donde nos encontramos con el arte, así como si fuera nuestro, esculturas, obras maravillosas. Entonces vamos a un corte, sí, porque si no, tú y yo seguimos conversando. Escenarios, bueno, todos los escenarios son fascinantes porque ahí puede suceder absolutamente todo. Una persona se puede convertir en todos los seres y esto es realmente fascinante y todo gracias a la palabra, al texto, por supuesto, y a la capacidad de interpretarlo. Pero hay un escenario que a mí me conmueve muchísimo, que es precisamente el circo. Lo relaciono de alguna manera en la mejor forma con el escenario donde se representa ópera. A mí me gustaría que habláramos un poco de esos escenarios, que habláramos de tu relación con ellos y de un personaje que es muy noble, que es precisamente el payaso. Sí, a mí algo que me llamó muchísimo la atención y que me motivó a buscar la escuela de circo allá en Francia fue precisamente que cuando yo como espectador veo a un circense haciendo cualquier acto, siendo payaso, siendo malabarista, siendo trapecista, está realmente jugándose la vida, está exponiéndose. Y yo creo que de alguna manera el trabajo del actor debiera ser eso, el tener la capacidad, un poco como el torero, de jugarte la vida al momento de subirte a un escenario. Y con esto no digo la inconsciencia de no cuido mi físico, mi integridad porque me entrego tanto a un personaje que se me olvida tener conciencia de lo que sucede. No, me refiero a tu capacidad de entrega en todos los sentidos, a estar ahí con la energía tan concentrada y tan precisa en tu ser que el espectador está pendiente de lo que sucede, de qué va a pasar, de qué gesto va a decir qué significa cada palabra, cada movimiento. Y esa atención la logras en el circo y yo creo que el actor debiera lograrla en cualquier escenario también. Ahora que ponías cara de espectador, porque realmente lo hiciste, te quise imaginar en tu primer momento de espectador. No sé si de circo, de cine o de alguna escena que viste interpretar a tu familia. Bueno, es muy curioso porque precisamente tengo la foto. Probablemente no es la de primer espectador, la primera vez que fui espectador, pero sí creo que por lo menos es de la que guardo memoria. En donde estoy en la carpa geodésica, un teatro que está en Insurgentes al sur, estoy sentado al filo de la butaca viendo una obra que se llama El centro de la Tierra a la Luna, una obra infantil, y estoy sentado al borde de la butaca con una expresión que yo traduzco ahora en una absoluta necesidad de estar ahí arriba. Es bellísima esa foto y lo digo tratando de ser objetivo porque, bueno, soy yo en esa foto, pero es eso, la expresión que yo encuentro en mi rostro. Tú sabías que querías estar ahí, lo lograste y lo mismo haces el soldadito de plomo que Madame M. Ese soldadito de plomo, cuéntanos, es una historia terrible, es de una crueldad pavorosa. Pavorosa y es mi primera obra de, bueno, no es mi primera obra de pues una de las primeras. Es una de las primeras, sí. Pues sí, es una trama terrible, pero al mismo tiempo fascinante, porque son todos estos juguetes que cobran vida y al mismo tiempo atrapados en su condición. ¿Tuve juguetes? Sí, muchísimos, y es maravilloso porque muchos los conservé ahora y son ahora juguetes de mi hija. Yo jugué con muchos juguetes y los tengo ahí. ¿Cuál era tu juguete predilecto? Mi juguete predilecto era, que aún lo conservo, una serie de muñequitos con cabecita redonda que se llamaban los Balis Bolis, que eran personajes de todo tipo, eran señoras, niñas, había perritos, había obreros con sombreros, así sus cascos de trabajadores, y era toda una villa donde había un teatro, había un taller, había una oficina de bomberos, una oficina de correos, y ahí me hacía yo unas historias, todos se relacionaban unos con otros, era un pequeño mundo que creábamos mis hermanas y yo, y no salíamos de ahí. Nos pasábamos semanas y semanas jugando, terminábamos y lo dejábamos así apartado en nuestra recámara, sin que nadie lo tocara porque tenía continuación la historia. Y fue un juguete que utilizamos muchísimos años y durante mucho tiempo. ¿En qué personaje te hubiera gustado convertirte? ¿En cuál de esos personajes?
En todos, yo creo que por eso me dedico a esto, porque tengo la posibilidad de recrear y de interpretar diversos personajes. Cuando estás en el escenario, ¿no estás un poco repitiendo ese juego maravilloso de poner en orden esa serie de personajes y decir nadie lo toque porque esto tiene una secuencia, esto va a seguir? Eso pasa con tus personajes, van a seguir, hay detrás de uno otro que, bueno, sí pasa porque están contando tu historia. Aparte de todo, tú eres tú. Claro, no, y sí, bueno, yo en ese sentido soy muy celoso con mis personajes, soy de un celo absoluto, los protejo muchísimo, me parece mi tesoro más valioso. Para trabajarlos soy muy obsesionado, soy demasiado riguroso conmigo mismo, eso de pronto me ha provocado incluso problemas físicos porque el cuerpo termina por manifestar lo que de pronto uno absorbe tanto. Es decir, yo procuro absorber emociones y situaciones y tratar de recrearlas y el cuerpo pues termina por decir tranquilo, ¿no? Algo que yo disfruto mucho en mi trabajo es la posibilidad de dividir tu atención en tantas cosas. Regresamos un poco al circo, ¿no? A este circo de 3 pistas. Claro. El poder estar jugando con las emociones, jugando con el diálogo que tienes que decir y al mismo tiempo estar consciente de todo lo que sucede alrededor, estar consciente de que el espectador, en el caso del teatro, esté atento, estar pendiente de que tu compañero esté a gusto, de que esté sucediendo lo que tenga o deba suceder, estar pendiente de si la luz está en su punto. En el caso del cine, estar consciente de si estás donde está la luz, de si estás a la distancia adecuada para el foco, en fin, toda esa división de concentración en tan distintas cosas me apasiona muchísimo de esta profesión, ¿no? Porque en la vida así es, estás consciente y pendiente de todo lo que sucede a tu alrededor, ¿no? Es una profesión de mucho riesgo y es una profesión en la que creo que entre más experiencia acumulas es mejor. Sin embargo, pasa algo entre nosotros, al actor, a la persona mayor, al actor viejo, lo digo con el mayor de los respetos y cariño, se le relega un poco. A los 25 años te disfrazan de viejo y a los 60 nadie te quiere ocupar o te ocupan en papeles muy especiales, secundarios. Abres o cierras puertas o dices apenas una frasecita. Sin embargo, los grandes actores permanecen ahí por el gusto de seguir en el escenario. ¿Qué opinas de esto? Yo creo que sí se va creando una especie de adicción por estar interpretando personajes, por estar explorándote a ti mismo a través de distintos seres. Entonces, pues yo creo que conforme más van sucediéndose los años, más va fincándose esa necesidad de estar hablando a través de otros personajes, ¿no? A través de los años yo creo que también uno va poniendo marcas en su vida profesional. Hay pruebas que te esperan y que te impones, y yo pienso que para los actores hay personajes que los están esperando. ¿Qué personaje te está esperando, Roberto? Pues ahí sí yo no lo sé. Yo creo que todos estamos destinados a hacer algo muy concreto en esta vida y yo creo que los personajes que le van a uno tocando es porque te correspondían y los personajes que me puedan estar esperando pues son aquellos que yo esté esperando, porque finalmente es una comunión del personaje y uno como actor. Entonces, pues en la medida en que uno los busque, los provoque, pues van a estar ahí para atenderlo a uno, ¿no? Es un poco el descubrimiento del amor, el amor a primera vista. Pueden pasar 200,000 personas por una calle 200,000 veces, pero tú descubres la mirada de alguien y ahí queda todo. ¿Es por la mirada por donde tú quedas fascinado con un personaje? Sí. Absolutamente, por la mirada y por el corazón, ¿no? El maravilloso autor del Principito lo decía, solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible para los ojos. Sí creo que la mirada y el corazón están absolutamente conectados y es ahí donde se prende uno y se siente uno en paz, ¿no? Tuviste juguetes, me imagino que también tuviste, porque lo mencionaste antes, una biblioteca. ¿Cuáles fueron tus primeras compañías literarias, Roberto? Mis primeras compañías literarias, bueno, El Principito fue como libro de cabecera. Desde muy pequeño leí cosas así como muy intensas para mi edad, que era Juan Salvador Gaviota, Fuente Ovejuna. Leía teatro, que era lo que mi padre me acercaba mucho. A Paz lo conocí desde pequeño. Julio Cortázar lo empecé a leer cuando tenía 14 años. Los cuentos del Tesoro del Saber. Teníamos muchos cuentos ahí en casa
y los leíamos mis hermanas y yo. Cuéntame de tu violín. ¿Por qué violín? Porque me quedan 2 minutos. Mi violín me lo acaban de robar. No. Sí, terrible pérdida. ¿Cómo? Sí, yo decidí dedicarme a la música porque creo que si no hubiese sido actor, hubiese sido músico. Me encanta la música. Me compré un violín maravilloso de principios de siglo, hecho a mano, bueno, hermosísimo. Y me lo acaban, desgraciadamente, lo acaban de cambiar de manos, digamos. Pero bueno, el violín es una necesidad mía de expresarme a través de la musicalidad, que creo que el actor también requiere de mucha música. Yo trabajo mis personajes mucho a través de la musicalidad. Trato de ver cómo hablan a través de su ritmo, a través de su música. Se nota en tu movimiento también. Sí. Y entonces para mí el violín... No soy violinista realmente, no le he dedicado el tiempo que le he dedicado a mi profesión de actor, porque el violín es muy celoso. Necesitarías estar con él 6, 8 horas todos los días, que es el tiempo que yo le he dado para hacer danza, para hacer acrobacia, para leer, en fin, para hacer otras cosas. Pero pues sí es un instrumento que me encanta porque es muy orgánico, es un instrumento que abrazas. Que abrazas y que está en ti, que es bellísimo. ¿Leíste a Sherlock Holmes? Sí. Sí. Él también tocaba el violín y era para tranquilizarse. Exacto. ¿Quién tendrá tu violín? Pues espero que quien se lo haya llevado encuentre en él realmente su vocación, que encuentre en él... ¿No sería armonía. Maravilloso que alguien lo pusiera en el cerezo donde está Camilo? Que alguien lo llevara hasta ahí, que dijera, me confieso que este hombre que ahora ha perdido su libertad la tiene que recuperar a través del más bello de todos los lenguajes, que es el lenguaje de la música. Me encantaría tener un violín para regalarte. No lo tengo, pero debo decirte que también, si no hubiera sido, bueno, lo que soy hubiera sido una persona dedicada a la música. ¿Cuál es la música que te acompaña cuando te quedas solo, Roberto Sosa, sin tus personajes? Escucho de todo. Mozart es una persona que ha estado cerca mía y que me resulta entrañable, me resulta muy cercano, me resulta muy cálido. Sí. Mozart puede decir todo lo que nos pasa a través de la música. Y los actores pueden decir todo lo que dice la música sin palabras a través de su trabajo. Hay muchos personajes que te están esperando, hay muchos públicos que están esperándote para verte no solamente en la culminación de esa telenovela tan especial, Todo por Amor. Te queremos ver en teatro, te queremos ver en este ejercicio con Beckett y ojalá que tú hicieras alguno de esos maravillosos personajes que aunque solamente les queda un diente y tienen tatuado, esculpido la figura de Cristo en ese diente, se ríen de su desgracia y de la vida. La sonrisa es, bueno, una salvación también para los actores. Absolutamente. Muchas gracias, Roberto. Gracias por estar aquí y gracias al público que nos acompañó hoy. Todas estas llamadas van a llegar a manos de quien hoy es nuestro invitado. Y un ejemplo, además, por cuanto concierne a su capacidad de entrega a su trabajo y, desde luego, a la vida. Roberto Sosa. Roberto, gracias. Saludos a Camilo. Le vamos a llevar sus cigarritos a la cárcel. Sí, fuma bastante. Sí, fuma bastante. Muchísimo.